Hola oyentes y espectadores de Radio Sefarad, porque nos pueden escuchar y también ver. Bienvenidos a un programa más de este recorrido que estamos haciendo en una nueva edición de los programas sobre el recuerdo a la Shoah. Hoy nos acompaña una persona que si le ven seguro que le reconocen, porque es un periodista muy conocido, colaborador de programas de radio, también de televisión, y bueno, él escribe para El Confidencial y hoy ha tenido la gentileza de venir a visitarnos para contarnos algo especial. Alejandro Requeijo, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? Muchísimas gracias por la invitación. Pues una sorpresa, no que estés aquí, sino el motivo por el que vienes, porque es para presentarnos un proyecto, una iniciativa, una idea que has tenido con el título A pesar de Auschwitz. Sí, es por motivo del 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio, Auschwitz-Birkenau. Propusimos hace unas semanas, y digo unas semanas porque se ha hecho en tiempo récord, hacer un podcast sobre Auschwitz y sobre lo que fue Auschwitz, desde el convencimiento de que mucha gente sabe lo que es Auschwitz, pero muy poca gente sabe lo que realmente pasó en Auschwitz, lo que era el día a día en Auschwitz y todo lo que rodeó esa industrialización de la muerte que pusieron en práctica los nazis. Entonces tuve la suerte de poder ir a Auschwitz en noviembre. Allí llevé todo tipo de elementos de grabación. ¿Ya ibas preparado? Ya iba pensando en hacer algo así. Ya más o menos lo había contado en el periódico, ya más o menos había convencido a mi director, que confía mucho en mí, y me dijo, bueno, ve para allá, graba y ya veremos si sale un buen guión y cómo lo hacemos. Y efectivamente, pues grabé sonidos, grabé la atmósfera, grabé también silencios, que los silencios de Auschwitz dicen mucho. Son muy estremecedores. Alguna entrevista, pero he de decir que el grueso del podcast no es tanto un documental, que obviamente tiene mucho de informativo y de lo que pasó allí, pero sobre todo al ser un tema del que la gente tiene, aunque sea un conocimiento general de lo que fue Auschwitz, hemos querido hacer algo distinto. Es prácticamente una recreación sonora basada en los testimonios de supervivientes, con actores y actrices de doblaje que han puesto su voz a personajes algunos muy conocidos, como por ejemplo el psiquiatra vienés judío Viktor Frankl, autor de un libro canónico sobre el Holocausto como es El hombre en busca de sentido, superviviente de Auschwitz y de otros campos de concentración, y otros personajes menos conocidos que he llegado a ellos a partir de muchas lecturas sobre la temática. María, tú sabes que a mí es un tema que me encanta, que me preocupa, que me atrae mucho, y es, por ejemplo, Charlotte Delvaux es una escritora, es una comunista francesa, fue el primer convoy de deportados no judíos que llegaron desde Francia, y que tiene una trilogía absolutamente maravillosa y que no me entra en la cabeza cómo puede no ser tan conocida como las obras de otros supervivientes, como que todo el mundo tiene en la cabeza, como puede ser Primo Levi, como puede ser el diario Ana Frank. Charlotte Delvaux tiene unos textos absolutamente increíbles y además estéticamente muy cuidados, escribía fenomenal y sobrevivió al campo. Otros personajes como por ejemplo el propio Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, retratado en la maravillosa película La zona de interés. Sí. Él escribe unas memorias que se llaman Yo, comandante de Auschwitz, antes de su condena a muerte, y nunca se arrepintió. Entonces, escuchar cómo relata, sobre todo para los negacionistas, escuchar cómo el máximo responsable de las muertes en Auschwitz reconoce cómo mataban en Auschwitz, me parecía significativo tratarlo desde ese tono cínico que él le dio a toda su obra siniestra. Y algún otro personaje, como por ejemplo una doctora rumana que cuenta cómo, y esto es muy duro, mataban a los bebés recién nacidos. En Auschwitz nacieron 700 niños, de los cuales solamente sobrevivieron 60. Cosas que no se conocen demasiado, no es lo que más se conoce de Auschwitz. No se conocen. Y entonces ella cuenta que se dieron cuenta que cuando nacía un bebé en Auschwitz, los nazis mataban al bebé y a la madre. Y por lo tanto llegaron a la conclusión de que si mataban a los bebés, salvaban a las madres. Y es un relato muy, muy duro. Y luego hay uno que a mí me encanta, que es el de Zalman Gradowski. Este era un judío polaco
al que le asignaron la tarea de los Sonderkommando. Eran los encargados de llevar bajo engaño a los deportados a las cámaras de gas, sin saber a lo que iban. Y lo que hizo Gradowski fue a escondidas escribir en un manuscrito todo lo que hacían. Y lo enterró en los aledaños de Auschwitz. Y se encontró ese manuscrito. Tremendo. Entonces, bueno, actores que le ponen voz a estos personajes que construyen el ecosistema de lo que fue Auschwitz desde distintos puntos de vista. Vamos a acercarnos muy brevemente a pesar de Auschwitz. De pronto el tren ha hecho una maniobra que indica que nos acercamos, sin duda, a una estación principal. Un grito ha escapado entre los angustiados pasajeros. Dicen que ahí fuera han visto un cartel que indica que estamos en Auschwitz. Solo su nombre evoca todo el horror que cabe en el mundo. Cámaras de gas, hornos crematorios y matanzas indiscriminadas. En lo alto del vagón hay una ventanilla que procuramos dejar despejada para que entre el aire y ventile el ambiente. Pero ahora las cabezas de mis compañeros pugnan por ver algo del exterior. Informan de un inmenso campo, una larga alambrada espinosa, torres de observación y potentes focos de luz. También algunas hileras de harapientas figuras humanas arrastrándose por desolados campos. Auschwitz. Ese es el destino que nos tenían reservado. Antes de que se abran las puertas del vagón, me pregunto cuántos de los que vamos en ese tren de ganado volveremos con vida a casa. ¡Raus! 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 Bueno, como pueden escuchar, excelente realización, menudo trabajón, Alejandro. Sí, de esto tiene muchísimo mérito Anna Schulz, y es una persona a la que quiero mucho y con la que ya había trabajado en otros podcasts de temáticas absolutamente diferentes. Y Ana confía mucho en mí y le propuse el proyecto. Y me pidió un tiempo para pensárselo porque Anna Schulz es alemana y es de familia alemana. Y cuando me pidió tiempo para pensárselo, en ningún caso es porque ella estuviese a favor de lo que pasó en Alemania y de lo que hicieron los alemanes, sino por todo lo contrario. Porque le iba a remover. Porque para ella es muy duro. Y se lo pensó, leyó el guión, vio que estaba tratado de forma elegante y dijo que adelante. Y se ha implicado en el proyecto como si fuese suyo, que lo es. Y todos estos sonidos que escucháis efectivamente es una obra de orfebrería, porque hay que elegir uno a uno. Para que te hagas una idea, María, todos los perros que suenan es uno a uno, montado encima del otro para dar ese sonido y esa atmósfera que es probablemente la que hemos visto en algunas películas, pero nosotros con este podcast y a través de leer muchas obras y leer muchos testimonios hemos querido relatar lo que es el día a día en Auschwitz. Desde luego tocar todos estos asuntos, aunque uno los haya escuchado 1000 veces, aunque los haya visto en películas, aunque los haya leído, cuando se ven en primera persona, ¿verdad? ¿Qué sentiste cuando fuiste a Auschwitz? Me hice cargo del lugar en la historia que ocupa Auschwitz. Sentí muchas cosas. Yo soy católico y entonces recuerdo cuando lo visitó el Papa y vino a decir algo así como ¿dónde estaba Dios, no? ¿Cómo pudo permitir esto? Para mí fue muy, muy especial el momento de la cámara de gas y el momento del crematorio. Porque Auschwitz es verdad que es muy visitado y eso está muy bien, pero eso hace que haya mucha gente y que, por lo tanto, no puedas detenerte mucho en cada instancia, de lo que es el recorrido por Auschwitz. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, pararme delante de algunas vitrinas con algunos enseres que se les incautaban, se les robaban a los judíos, a lo mejor rezar en un momento determinado, pararme, pero hay mucha gente. Sin embargo, eso no se nota en las cámaras de gas. En las cámaras de gas se hace un silencio muy profundo, los guías se callan, los comentarios se aplazan, la gente reza, la gente llora. El silencio es muy estremecedor en el recorrido que hay en la cámara de gas, que está ubicada en el campo 1. Los nazis, cuando se sabían derrotados,
intentaron volar las pruebas y destruirlas. Como y pasó en pues, otros campos. en En Treblinka, por ejemplo, no queda nada. En Birkenau no quedan tampoco cámaras de gas, a pesar de que ahí estaban las más grandes. Y es muy curioso varias cosas. A la entrada de la cámara de gas está la horca, en la que fue ahorcado, una réplica de la horca en la que fue ahorcado Rudolf Höss, el comandante del campo. Y apenas unos centenares de metros del crematorio está la casa en la que Rudolf Höss vivía con su mujer y sus Esa que 5 vimos hijos. en la película, ¿no? Que comentabas que se ve antes. en la zona de interés. Es impresionante pensar que evidentemente esa familia tenía que oler el olor a carne humana quemada y vivían absolutamente indiferentes a esa situación, ni siquiera indiferentes, incluso orgullosos de lo que estaban haciendo porque consideraban que exterminar al pueblo judío iba a darnos una Europa mejor. Y en ese recorrido conocí a una mujer que se llama Inna, que sale en el podcast, y yo cometí una torpeza tremenda, porque ella iba en un grupo de gente y llevaba una acreditación que ponía el nombre del país al que pertenecía cada miembro de la expedición. Y en su caso ponía Germany. Y entonces yo, que soy muy torpe, me acerqué a ella y le pregunté si, como alemana, sentía una culpa especial al visitar Auschwitz. Y muy seria, pero no enfadada, me dijo, no soy alemana, soy judía. Y entonces yo decidí que ese hubiese sido un buen momento para callarme la bocaza que tengo. ¿Y lo sacas en el podcast? Sí, ese momento, el momento en el que yo cometo la torpeza, no, porque en ese momento no estaba grabando. Pero sí que ella luego hace una alusión a la pregunta torpe que yo le hice. Ella es una de tantas historias familiares judías del siglo XX que habla de destierro y que habla de cambiar de país constantemente, básicamente para que no les matasen. Sí. Ellos son originales de uno de los Tanes, ahora mismo no recuerdo cuál. Se establecieron en Ucrania. De Ucrania tuvieron que salir también y ella vive ahora en Nuremberg, fíjate, se proclamaron las leyes de Nuremberg. Exacto. Y ella es profesora de español, por eso la vais a escuchar hablar en español. Y lo que me dijo es que desgraciadamente los jóvenes en Alemania no les gusta que les recuerden Auschwitz, ¿no? Algo que yo no sabía. Yo pensaba que el pueblo alemán tenía muy interiorizado lo que pasó, la pedagogía del Holocausto, y que habían hecho mucha pedagogía. Uh-huh. Y ella me detectaba o me avisaba que ahora a los jóvenes no les hace mucha gracia. No en vano, en Alemania hay un auge claro de la extrema derecha. Esas son las razones por las que el podcast se llama A pesar de Auschwitz. Ahora te quiero hacer un comentario sobre eso, María. Pero no, ella lo que me decía está claro que los jóvenes hoy no tienen culpa de lo que pasó en Auschwitz, pero sí tienen la responsabilidad de conocer su historia. Uh-huh. Y eso es algo que no se está trabajando, o al menos ella detectaba que entre los jóvenes no está muy presente. Y esa es un poco la razón, una de las muchas razones por las que el podcast se llama A pesar de Auschwitz. Eso te iba a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué ese título? Pues es una idea de Ana y a mí cuando me dijo A pesar de Auschwitz el título no me gustaba nada. Pero cuando luego me lo explicó, a medida que pasaba el rato, me iba gustando más y al final se ha quedado. Teníamos dos opciones. Una, o hacer el nombre de Auschwitz está muy gastado, ¿no? Uh-huh. Es decir, en los libros y en el cine tenemos el fotógrafo de Auschwitz, el tatuador de Auschwitz, muchas cosas con Auschwitz. Nosotros teníamos la excusa de la efeméride, 80 años de la liberación de Auschwitz, uh-huh. Pero nos sonaba un poco a título de trabajo de instituto cutre. Y queríamos ir un poco más allá o ser más originales. Y a Ana se le ocurrió A pesar de Auschwitz porque es una invitación al oyente a terminar la frase. Uh-huh. A pesar de Auschwitz, Hitler no consiguió eliminar al pueblo judío. El pueblo judío sigue existiendo. A pesar de Auschwitz, Europa y la democracia vencieron al totalitarismo. Pero a pesar de Auschwitz sigue habiendo antisemitismo. Absolutamente. Pero a pesar de Auschwitz hay gente que lo sigue negando. Uh-huh. Pero a pesar de Auschwitz sigue habiendo guerras. A pesar de Auschwitz, el mundo ha sido testigo de otros genocidios, Ruanda, los Balcanes. A pesar de Auschwitz, la guerra se sigue cobrando vidas inocentes. Entonces, sí, Auschwitz es una lección de la historia que, como nos advertía Ina, oye, hay jóvenes que ahora no la tienen tan presente
y que creo que merece la pena recordar básicamente para que no vuelva a pasar. Muy interesante. Auschwitz como un punto de inflexión en la historia, que es lo que se pretendía cuando entraron el Ejército Rojo, ¿no?, a liberarlo y vieron lo que allí había sucedido. Sin embargo, ha sido punto de inflexión, pero han seguido pasando cosas, como tú acabas de decir, incluido el auge brutal del antisemitismo que estamos sintiendo ahora, que estamos sufriendo ahora, que no lo hemos visto mayor desde en los últimos 80 años. Eso también es algo que nos tiene que hacer pensar. Comentaba esa entrada del Ejército Rojo, que también lo tienes recreado en el podcast, y vamos a acercarnos a ello. Este infierno terminó un 27 de enero de 1945. Las tropas del Ejército Rojo rompieron la línea de defensa de los alemanes en el frente del este y en su avance se toparon con el campo de exterminio, sin saber muy bien lo que tenían delante de sus ojos. El estruendo de los rifles y cañones nos ha despertado. Los fogonazos de las bengalas y los disparos de fusil iluminan el barracón. El médico jefe se ha precipitado dentro ordenándonos que nos echemos a tierra. Un prisionero ha saltado sobre mi estómago desde la litera que queda encima de la mía, con zapatos y todo. Vaya, si me ha despertado. Entonces nos damos cuenta de lo que sucede. La línea de fuego ha llegado hasta nosotros. Bueno, increíble, eso también está muy narrado y está muy visto en algunas películas. Se sabe muy poco de lo que pasa después, ¿no? Después que entran en el campo, consiguen grabar y consiguen difundir lo que allí se ve, pero luego, ¿qué pasa con toda esa gente que sale del campo? Eso es una historia que a lo mejor hay que contar un poquito más. ¿Tú cuando fuiste allí te acercaste a ello? ¿Te contaron algo? No, yo eso ha sido más por las lecturas y los testimonios y es una de las cosas que a mí más me alucinan de lo que significa Auschwitz. Primero, que fue una realidad ignorada durante muchos años. Durante muchos años, el término holocausto no se empieza a utilizar hasta finales de los 60, esto hoy es impensable. En parte Auschwitz fue una realidad ignorada porque quedó al otro lado del telón de acero y fue un mundo que se partió en dos sin relacionarse el uno con el otro. Era una época en la que no había redes sociales ni estaba la inmediatez de la imagen. Y tardó mucho tiempo en formar parte de lo que es hoy, de lo que es el paradigma del Holocausto. Y luego los nazis se llevan con ellos en torno a 56.000 prisioneros que todavía quedaban en el campo, es la llamada caravana de la muerte, les hacen andar durante kilómetros hasta otros campos por la nieve y murieron muchísimos en ese tránsito. En Auschwitz quedaron apenas 7.500 presos famélicos. Los militares rusos, igual que otros ejércitos que encontraron los campos de concentración en toda Europa, no daban crédito a lo que tenían delante de sus ojos. Como muestra es que algunos periodistas que iban empotrados con esos ejércitos, cuando tenían que mandar sus crónicas a las redacciones, muchas veces los jefes les decían que no se lo creían. Y había algunos que tenían que poner su cargo a disposición si no se publicaba eso, porque lo tenían delante de sus ojos. Y en Londres, en París, en Moscú, no se creían la crueldad de lo que estaban relatando esos corresponsales sobre el terreno. Y luego y esto es muy duro, los supervivientes cuando volvieron, muchos no les creían. Y no les creían en el mejor de los casos. Era gente que lo habían perdido todo, empezando por sus familias. Había gente que no les quedaba ni un solo ser querido porque les habían asesinado a todas sus familiares, toda la gente que tenían antes del Holocausto. Y también les señalaron y les juzgaron por lo siguiente. Bueno, ¿y si eso que cuentas es verdad? Les hacían la siguiente pregunta. Si eso que cuentas es verdad y tanta gente ha muerto, ¿qué hiciste tú para salir con vida? Y básicamente los supervivientes tenían que pedir perdón por haber sobrevivido, algo que es tremendamente injusto, ¿no? De hecho, hay los historiadores que han estudiado los efectos de Auschwitz, los efectos posteriores a Auschwitz, cuentan que el número de suicidios era mayor en el caso de los supervivientes que los que se habían producido dentro del campo, que por otro lado Auschwitz en concreto tenía una esperanza de vida para los prisioneros de apenas unas semanas,
si tenías la mala suerte de que te tocaba un trabajo en el exterior. Sí, sí. El podcast ya lo escucharán, ahora iremos dando las coordenadas para que se pueda hacer. Está perfectamente hecho y perfectamente escrito porque eres periodista y además un gran profesional, pero se ve también alma en el podcast. ¿Qué has puesto de ti? ¿Qué has supuesto en ti? Dicen que quien va a Auschwitz, quien va a los campos, quien toca estos temas, cambia. Pues fíjate, a mí me impresionó mucho Auschwitz, pero donde yo de verdad me hice cargo de lo que significó el Holocausto y de lo que significó el genocidio es en el Museo sobre el Holocausto de Jerusalén. Yad Vashem. Sí, porque para mí ese museo tiene un mérito muy grande que es explicar cómo se llega a Auschwitz. Es decir, los alemanes no se levantan un día y deciden exterminar judíos. Es un proceso. Correcto. Auschwitz es la última y devastadora parada de un recorrido que se construye a lo largo de algo más de una década, que es básicamente con la llegada de Hitler al poder, con las leyes que prohíben a los judíos desempeñar cargos en la administración, con las leyes de Nuremberg, con la noche de los cristales rotos, con mensajes de odio, con bulos, que entonces se llamaban propaganda, no se llamaban bulos todavía, y a pesar de Auschwitz, todavía hoy hay quien construye bulos en torno al pueblo judío, ¿no? Totalmente, y quien niega que todo eso pasó. Por eso es interesante ir allí y sentir, no solo ver, sino también abrir otros sentidos, ¿no? que tenemos para percibir lo que allí pasa, porque hay una energía muy, muy especial allí y en otros campos, incluso en campos donde no queda nada, como Treblinka, que es campo. Es casi increíble cuando piensas en lo que allí ha pasado. Alejandro, ¿dónde podemos ver y cuándo? ¿Dónde podemos escuchar y cuándo este podcast? Va a ser coincidiendo con el aniversario, se publicará el fin de semana previo, el aniversario que hay el lunes. O sea, este próximo fin de semana. Eso es. Y la manera más rápida es a través del Confidencial. La página web del Confidencial, del diario online. De la web elconfidencial.com, pero va a estar, por supuesto, disponible en todas las plataformas, tanto en iVoox como en Spotify, como en Apple Podcast. O sea que sí, va a haber muchas maneras de poder escucharlo. Es un único capítulo, dura 58 minutos. O sea que creemos que es una duración perfecta para que no se haga muy largo y que además pueda ser un trayecto mediano de coche o una mañana en el gimnasio o mientras estás en casa tomando un café o limpiando la casa, ¿no? que se pueda escuchar del tirón. Sí, yo por lo que he escuchado es que es tan radiofónico, juega tan bien con los sonidos, con los recursos que no pasa el tiempo, o sea, que te lo comes, te lo bebes en un momento y te engancha. Está perfectamente bien hecho los trocitos que he podido escuchar y que te agradezco mucho. Alejandro, enhorabuena, gracias por presentárnoslo aquí en Radio Sefarad para los oyentes y los espectadores de Radio Sefarad, en esta muestra también de recuperación de la dignidad, ¿no? de las personas que les arrebataron, como tú decías, sus familias, sus enseres y su dignidad humana. Y también por esa memoria que también trabajamos para no perderla nunca, porque el primer paso de que caiga en el olvido es que nosotros mismos, que nos hemos convertido en testigos, olvidemos. Pues ojalá sirva, sobre todo en un formato que es el de podcast, con tanto acceso a la gente joven, que sepan lo que pasó en el corazón de Europa. Y como de Auschwitz es difícil volver sin pensar en cómo se tocó fondo, ¿no? Cómo Occidente tocó fondo. Pues ahí está la cita, el fin de semana, el lunes 27 de enero es el día y vamos a estar todos pendientes del Confidencial cuando lo pongan para escucharlo, porque de verdad es algo que todos deberíamos hacer. Quizás no todos podemos ir allí a pisar la tierra de Auschwitz, pero sí podemos escuchar lo que los testigos que han estado allí han visto y nos han traído con este espectacular trabajo. Muchas gracias, Alejandro. A vosotros, María, muchas gracias. Gracias.